Iniciamos un año 2020 lleno de emociones, entre ellas la incertidumbre por algunos rumores que estaban en el aire. Aún recuerdo el abrazo dado aquel 1 de enero, como cada una de las caras que estaban allí y que hoy lamentablemente ya no están. No pasaron muchas horas de haber arribado el 2020 y este ya llegaba con crisis política, con crisis económica, con violencia y con abusos. Muchos pensamos que simplemente eran algunas expresiones de protesta, pero el calendario continuó avanzando de una forma fugaz. De repente, amanecimos con la puerta del infierno y así fue titulado por algunos periódicos los incendios que se estaban presentando. La noticia circuló y como si nada, Australia, sí, ese lindo país del cazador de cocodrilos y de la fauna impresionante, se nos quemaba. En nuestra mente sentimos un poco de tristeza a ver las imágenes del fuego consumiéndolo todo, pero tuvimos tranquilidad porque no era la primera vez que esto pasaba. No habíamos asimilado los incendios y sentimos un estallido que traspasó los mares y veíamos por primera vez para muchos lo que habíamos aprendido en nuestras clases de física. Sí, una onda que llenaba las redes sociales con un video de la explosión de Beirut. Fue el primer sonido del silencio del 2020. A partir de allí todo se tornó gris y un poco desorientador. Luego de esto, por primera vez en mi vida me dediqué a observar la bolsa de valores y lo que estallaba allí ya no era una bomba, sino era el petróleo. Sí, el desplome del oro negro llegó a su fin. Llegó tanto a su fin que costaba un poco menos que la nada. La economía no funcionaba con el petróleo ya y se empezó a sentir un ambiente de zozobra y de duda. En ese mismo seguir, en un instante, el helicóptero de Kobe Bryant se caía y el mundo despedía al grande basquetbolista. Un sueño de grandeza y de éxitos había quedado frustrado en un accidente aéreo. Aún tengo la sensación de dudas en esos días y empecé a preguntarme si el 2020 sería un buen año. Sin pensarlo, un rumor del año anterior se hacía más grande. Y de repente, un chino se comió un murciélago y puso a todo el planeta a comprar tapabocas. Era un negro despertar, un amanecer sin incertidumbres, más que con esperanza. Y a partir de ese momento, ya nadie quiso dormir. Y a esto se le sumó los avispones asesinos que completaron el combo del año 2020. Pero con la que realmente sacaron del estadio fue que a pocos días de haberse incendiado todo, de comenzar con eventos de violencia, con saqueos, empezar con todo esto, iniciamos a escuchar una sola palabra, y esa fue pandemia. Esa serie de eventos desafortunados hicieron que esta palabra fuera universal, y de inmediato se hizo viral un minúsculo COVID que un chino se había comido. ¿Quién iba a imaginar que ese chinito cambiaría el rumbo del planeta? Desde ese momento todo cambió. Escuchábamos en la tele y en la radio y en la web la palabra pandemia, la palabra muerte, y las cifras ya no venían de la bolsa de valores, sino de los hospitales que anunciaban cuántos fallecidos tenían por día. El globo terráqueo se teñía de rojo. Personas entubadas en las UCIs, familias destruidas en el llanto al no poder sepultar a sus seres queridos que habían terminado el viaje de la vida. Miles de niños huérfanos y lo mejor, los ancianos que ahora sí se les estaba prestando atención, más atención que nunca. Pero lo que más me llamó la atención fue que la palabra positivo ya era una señal de suma preocupación y no de alegría. Que un simple estornudo en público significaba firmar el acta de muerte para muchos y en el peor de los casos, la discriminación total. Empecé a mirar que el desempleo tocó a la puerta y ya comprar alimentos se había vuelto complicado. Despertamos un día con todos los establecimientos cerrados, las calles vacías y por primera vez entendimos la palabra toque de queda. Desde la bolsa de valores hasta las iglesias, desde las cadenas de supermercados hasta la tiendita de barrio estaban cerradas. El contacto personal, el abrazo y hasta el simple hecho de poder hablar a la cara se volvió peligro inminente. Fue allí donde el sueño inició a tomar forma. Una palabra solitaria dada hace 4 años atrás empezaba a germinar. En todos estos eventos desafortunados nacía el avivamiento que no se apagaría. Una zarza ardía y hasta hoy sigue ardiendo. Y se iniciaron los primeros videos con una cámara prestada, con un saco regalado y lo mejor, se grababan en un cuarto de trastos y polvoriento. Muchas veces de medio cuerpo porque no teníamos cómo costear un pantalón. El primer jefe de video era un niño de 9 años que no sabía qué hacía, pero sus ganas de servir eran más grandes que su miedo.
Aún recuerdo los primeros videos que se grababan a las 12 de la noche para evitar el ruido y que se subían a la web al otro día con un wifi prestado que duraba entre 6 a 8 horas para cargar un video en la web de solo 20 minutos. ¡Oh bendito COVID! Nos obligaste a retornar a casa y así volviste a la ciudad en donde me viste nacer. Éramos solamente 2 personas. Nadie creía en la palabra dada por Dios, pero seguimos intentando. Sí, en muchas ocasiones caímos, desfallecimos y nos volvimos a caer, pero cada vez nos levantábamos más fuerte. De repente, todo fue un silencio y ya solo se escuchaba la estática de las grabaciones. Se fueron sumando manos amigas y cuando pensamos que todo podría mejorar, la muerte tocó a la puerta. La única persona que creía en la palabra que Dios había dado y la única persona que nos estaba dando esa mano amiga, esa ayuda económica, de repente tuvo que reunirse con el Creador. Fue un momento difícil, pero la fortaleza llegó con el mismo que había mandado a llamar a nuestra mano amiga. Sí, amigos, la mano de Dios empezó a verse. Y así nuestra iglesia tomó por primera vez el aire que necesitaba. Dejamos de grabar en una habitación polvorienta y Dios nos regaló a Puerto Asís. Allí llegamos con 1 tonelada de alimentos para los más vulnerables en la pandemia. Se hicieron las comeditas en las calles, se le daba la apertura a los discipulados, se mitigó un poquito el hambre y Dios tenía preparado algo más. De inmediatamente un camión lleno de frutas llegó y lo donó a la iglesia y asimismo nos llevó a donde estaban las personas más necesitadas. Veíamos la mano fuerte de Dios, una iglesia que ni siquiera tenía un nombre, solo una palabra. No tenía ni dinero, no tenía casa, ni local, ni siquiera algo en su inventario. Pero lo único que sobrepasaba era el avivamiento por servir. Así como esto inició, empezó a circular, empezamos a caminar. Y por primera vez nació las cruzadas de lleva alimento a los que lo necesiten. Pero las cosas empeoraron y todo se puso inaccesible. Ya no pudimos salir a repartir más comida. Las manos amigas se acabaron por el miedo, pero el avivamiento aún ardía en nuestros corazones. Solo 2 empezamos. Llegamos a ser 12 y empezó el crecimiento. Pronto teníamos cortinas para poner atrás y así poder llevar un mensaje más bonito. Luego tuvimos nuestros primeros equipos y así nos embarazamos de una palabra. Pero las condiciones seguían y seguían. Al final solamente quedamos menos de los 12. Pero hoy seguimos con el avivamiento en nuestro corazón, el avivamiento en Cristo. Hoy, al terminar este 2020, podemos decir que hemos sido privilegiados y aun que somos pocos, tenemos una fe de multitudes. Podemos entender que aún no empezó bien el 2020, pero el 2021 es el año de la revancha, es el año de la cosecha sobrenatural, es el año de la fe. Y por eso, al terminar este 2020, te decimos adiós 2020, recibimos el año de la fe 2021. Este es el año de la fe. Bienvenidos a tu iglesia, a mi iglesia y la iglesia de todos. Avivamiento en Cristo, notas de amor. Bienvenido 2021.